A reinar sobre los siglos. Viene aquel
Hola, saludos, amada iglesia, Dios me los bendiga. Bueno, pues es un gusto ser parte de este propósito de enseñanza que estaremos abordando en este día. Nos tocó compartir el libro del apóstol San Juan. Y hoy estaremos abordando el capítulo 1 del versículo 19 al versículo 28. La Biblia tiene como título el testimonio de Juan Bautista. Yo le pondría como un sobretítulo el mensaje y el mensajero, la palabra y el testigo, ¿verdad? Bien, quiero abrir con algunos puntos importantes de este libro del apóstol San Juan. El 92% del Evangelio de San Juan es exclusivo en el sentido que no se encuentra en los otros 3 evangelios sinópticos. Sinópticos porque pueden leerse unidos entre sí y tienen en común las historias de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que el lenguaje que usa el apóstol Juan es un lenguaje muy sencillo, pero con una teología muy profunda, ¿verdad? Para el apóstol Juan sus enseñanzas son tan sencillas, no hay zonas grises, todo es muy claro, pero muy profundo. La audiencia principal del apóstol San Juan no son los judíos como en el libro de Mateo, ni tampoco son los romanos como en el libro de Marcos, ni los griegos como en el libro de Lucas. La audiencia del apóstol San Juan es una audiencia universal. Así que iniciamos. Una de las razones en la que vamos a hacer énfasis en este texto, en estos versículos, es que siempre queremos de alguna manera ser protagonistas, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que el mundo nos pueda mirar como personas importantes. Y el apóstol Juan luchó con ese deseo. Él sabe de qué se trata esto, que él sabe lo que se siente anhelar y querer ser importante y tener los mejores lugares. Recuerde que él, junto con su hermano Jacobo, apodado los hijos del trueno, su madre intercedió para que el Mesías los pudiera sentar a su derecha y a su izquierda. Así que él lo sabe, él sabe que es renunciar a ello, que es morir a ello, que es humillarse, hacerse pequeño y ser el último, porque lo aprendió. No solo lo aprendió de Juan Bautista, porque también fue su maestro, sino también del gran maestro de maestros, de nuestro Señor Jesucristo. Así que la humildad es una parte esencial que valora nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de esa falsa humildad, sino de la verdadera humildad. Es cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, ¿sí? Así que el Bautista es uno de los hombres dignos de imitar. A lo largo de esta enseñanza quiero dejar claro que cuando me refiera a Juan, estoy hablando del evangelista Juan, del apóstol San Juan. Y cuando me refiero a Juan Bautista, le llamaré Bautista para no confundirnos con los 2 nombres de Juan, el apóstol Juan y Juan Bautista. Bien, vamos a abordar 2 grandes ejemplos que veremos en la vida del Bautista, que nos van a ayudar a andar a los pies de Jesucristo. Número 1, el ser un mensajero, no el mensaje, ¿sí? El ser un mensajero que tiene que ver con la fidelidad, la prontitud, la pasión, la obediencia, el testimonio, la aprobación, la fe y esperanza y la responsabilidad de ser un mensajero. Y número 2, el ser un esclavo, no el patrón, el esclavo, ¿verdad? Es el estado del yo. Mantenernos siempre muertos al pecado, crucificados juntamente con él, rendidos, humillados, con una renuncia continua en nuestras vidas para alabar y no quejarnos, ¿sí? Así que el primer párrafo en la narrativa del apóstol Juan, el personaje principal no es Jesucristo, es el Bautista. Así que, hermanos, vamos a correr un poquito
el peligro de podernos distraer en los detalles de Juan Bautista y olvidar que el Espíritu Santo no inspiró este párrafo para revelarnos a Juan, ¿verdad? Sino a Cristo. No lo olvide. El primer párrafo en la narrativa del apóstol Juan, ¿sí? El personaje principal no es Jesucristo, es el Bautista. Así que habrá peligro de distraernos en los detalles de Juan el Bautista y olvidar que el Espíritu Santo no inspiró este párrafo para revelarnos a Juan, sino a Cristo. Así que si yo termino este mensaje y ustedes piensan que deben ser como Juan, pues seguramente fracasé en esta enseñanza. Así que pongamos atención, ¿sí? Y recordemos que tanto profetas, patriarcas, jueces, apóstoles, Jesús, siempre hablaron y apuntaron hacia la persona de Jesucristo. Ahora vamos a ver el propósito de hablar del Bautista, que es apuntar hacia nuestro majestuoso Jesucristo, ¿sí? El verbo hecho carne, ¿sí? El verbo que estaba con Dios, que era Dios, el creador del universo, el que da la vida a todos los hombres, que llegó y fue rechazado, el que se hizo carne y cumplió la ley por nosotros y que nos revelaría al Padre, que fue la clase anterior. Así que la intención del apóstol Juan, el escritor de esta carta, en su narrativa de este pasaje, es de ayudarnos a nosotros a fijar nuestros ojos en el rostro de Cristo a través del Bautista, porque si nosotros logramos fijar nuestros ojos en la vida de Cristo, entonces va a resplandecer toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que queremos nosotros que se nos revele en cierta manera. Si Jesús es un rey, escuche bien, si Jesús es rey, un mensajero tiene que llegar antes de él y anunciar su entrada como fue profetizado en el Antiguo Testamento, y es donde entra el Bautista. Él es el precursor que anuncia la llegada del rey antes de su venida. La narrativa comienza con el ministerio testimonial de Juan Bautista, capítulo 1, versículo 19 hasta el 42, hablando de quién es él, quién es el Mesías, y después incitar a todos sus discípulos a seguir al Mesías. Así que el apóstol Juan nos quiere mostrar que el Bautista es un fiel testigo de lo que ha predicado o dado a conocer, por muy duro que sea, por muy rechazado que haya sido, por muy impopular. El apóstol Juan nos quiere mostrar que Juan el Bautista es un fiel testigo de lo que él ha predicado, que ha sido un hombre fiel a su llamado, un hombre fiel a su asignación, un hombre fiel al mensaje. Me recuerda al escriba de Jeremías llamado Baruch, quien escribía fielmente el mensaje de Dios a través del profeta para llevárselo al rey Joacim, tal cual Dios dictó el mensaje, fue escrito y dado a conocer. Y este es el énfasis que como hijos de Dios somos llamados como iglesia a poder dar a conocer de una manera fiel el mensaje que Dios nos ha dado, para que todos, al conocer la verdad, crean en arrepentimiento y fe y vengan a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tres momentos en que el apóstol Juan nos da a conocer en su narrativa, donde se identifica al mensajero en el versículo 19, donde identifica el mensaje en el versículo 29 y donde identifica el propósito del mensaje y el mensajero en el versículo 23. Así que el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres, Bautista? ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? Déjame explicarte algo que encontré para tener un currículo de Juan Bautista. Juan Bautista pudo haber dicho: mi nombre es Juan, hijo de Zacarías.
según la clase de Abdías, con un nacimiento sobrenatural ante la esterilidad de mi madre, anunciado por un ángel mientras mi padre ofrecía servicio sacerdotal. Yo soy un milagro. Ministerialmente hablando, estoy haciendo cosas como nadie lo ha hecho. Es más, seré conocido como el hombre más grande nacido de mujer sobre la tierra, debido a mi privilegio de introducir al Mesías. De hecho, se profetizó de mí en el antiguo pacto, y según yo vengo en el poder de Elías. Además, multitudes me siguen y ya llevo a mi cuenta miles de bautizos masivos. Y para que no sonara tan orgulloso el bautista, pudo haber completado la frase: todo es para la gloria de Dios. Sin embargo, esa no fue la respuesta de Juan Bautista. ¿Tú quién eres, Bautista? Este es el testimonio de Juan Bautista. Es un testigo que testifica acerca de Cristo. Él dijo: soy una voz nada más, un mero mensajero. Vemos que Juan Bautista de alguna manera era tanto diocéntrico como cristocéntrico. Él estaba parado dando a conocer la obra o parte de la historia redentora que se estaba formando, centrado en la vida de aquel que ya había llegado entre ellos, y era Jesucristo, el Verbo que se había hecho carne y que ahora habitaba entre nosotros, ¿verdad? Aunque nuestro rol, amados hermanos, como testigos, es muy diferente al rol del Bautista. No somos precursores de la primera venida de Cristo, pero todos somos llamados a hacer lo mismo. El de proclamar la venida del Rey, el de proclamar su gloria, su evangelio, que vino, que nació, que murió, que resucitó y que regresará para reinar. Somos llamados a anunciarlo de manera fiel, de manera pronta, de la misma manera que Juan el Bautista. Sin embargo, vemos que el Sanedrín, quien comandaba este grupo de hombres religiosos compuestos por ese grupo de fariseos, ¿sí? Más de 70 personas importantes, los liderados por el sumo sacerdote, estaban incómodos por lo que Juan Bautista estaba haciendo. Estaba dando a conocer, se había corrido la voz, multitudes estaban corriendo detrás de él, estaba bautizando a muchas personas. Así que el Sanedrín escucha que miles están bautizando a manos de Juan Bautista y quiere saber quién es Juan Bautista. Si iba a ser como un Teudas o como un Juan, como se menciona en Hechos capítulo 5, para liderar una insurrección, ¿verdad? Así que quieren saber si Juan es el Mesías y saber si él tiene poder para hacer algo. Y eso es constantemente lo que los líderes hacen cuando Jesús viene. Siempre le están preguntando: muéstranos, danos una señal, y qué poderes tienes para poder matar soldados, y de esta manera te vamos a seguir. Ellos le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Confesó y no negó, dice la palabra del Señor. ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. En otras palabras, él está diciendo: no soy el yo soy. Él no era el Cristo, aunque le llamaban o lo apuntaban como un Cristo, él nunca se atribuyó ese título. Él sabía su asignación, él sabía su lugar, y él se mantuvo en el perfil que Dios lo había asignado. Así que vemos la humildad y reconocimiento de su papel como precursor de Jesús solamente, hermano. El Antiguo Testamento tiene muchas profecías acerca de este ungido de Dios que va a lidiar con el pecado de su pueblo, hablando de Cristo.
que va a ser Dios hecho carne, que va a morir por el pecado de su pueblo, que va a resucitar entre los muertos y va a establecer el reino eterno y traer prosperidad para los suyos. Nosotros vivimos entre esas dos venidas. Para los judíos en el tiempo de Jesucristo, pensaron que todo iba a ocurrir en un momento. Entonces quieren saber y le preguntan de nuevo, ¿eres tú Elías? Le hacen una nueva pregunta. No, no soy Elías. Elías es otra figura escatológica, es alguien que tiene que venir antes de la llegada del Mesías, es un precursor, según Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan Bautista está cumpliendo, o más bien, Juan Bautista es el cumplimiento parcial de la venida de Elías prometido en Malaquías 4:5. Esto es muy común verlo en las Escrituras, que una sola profecía tenga varios cumplimientos o etapas de cumplimientos, ¿verdad? Lo podemos ver en Mateo 17, que Jesús ciertamente dice, ciertamente Elías viene, Elías ya vino, y hicieron lo que quisieron con Elías, y de la misma manera harán lo mismo con el Hijo del Hombre, con Jesucristo, ¿verdad? Así que la profecía tiene varias etapas de cumplimiento. Es como si le preguntara en este día si el nuevo pacto se ha cumplido ya. Claro que sí, pero no tenemos todas las promesas aún, ¿verdad? Y está en un proceso de cumplimiento final hasta el gran día. Pero ya fue inaugurado el nuevo pacto, sin embargo, hay promesas que están todavía por venir. ¿Sí? Así que Juan Bautista sirve como un precursor antes de la venida de Cristo. Versículo 21 le pregunta, ¿eres el Cristo? No soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? Se está refiriendo a la profecía de Deuteronomio 18:18, que habla de que Cristo, el Mesías, o Cristo como profeta venidero, hablando del mensajero de Jehová. Y usted puede mirar, por favor, que los fariseos, ¿sí? El Sanedrín estaba muy preocupado, muy interesado en saber si era el Mesías, si era el Cristo, ¿sí? Si era el Elías o si era el profeta. Y ninguna de estas tres asignaciones o estas tres preguntas que él le hace se acomoda como para decir sí soy. ¿Sí? Él sigue firme en su asignación. Qué fidelidad, qué humildad, qué negación, qué entendimiento de Juan Bautista. Cuánta falta hace en estos tiempos dentro de la comunidad de iglesia, dentro de la formación ministerial como liderazgo. Mantenernos en la asignación que Dios nos ha dado. Qué glorioso. ¿Sí? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres? Versículo 22. ¿Qué dices de ti mismo? Para que demos respuesta. Y el versículo 23 viene el clímax de esta narrativa. Es donde revela su identidad y su papel como precursor del Mesías. Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Solo soy una voz, eso soy. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Solo una voz que clama. Pero es muy importante, ¿qué clama esa voz? Bueno, que deben estar listos porque pronto viene el protagonista, el Rey de Reyes. Yo solamente soy un pobre mensajero de un gran rey
reserven toda su alabanza para Él. Ven, amados hermanos, la genuina humildad del Bautista. Juan está conectando con la profecía citada de Isaías 40, versículo 3. Una voz que clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte, y collado vuélvase llano, el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Versículo 9 de Isaías 40. Súbete en un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Y el resto de Isaías 40, hermanos, describe a ese rey. El precursor clama: él ya viene. Aunque el Bautista no es el mismo precursor de la segunda venida, lo fue en la primera venida, y entiende perfectamente su rol. Él tiene que menguar, él tiene que morir, él tiene que rendirse, ¿sí? Aún, escuche bien, sin la cruz que está por delante en el Mesías, Bautista está en una práctica gloriosa que aún nosotros, como hijos de Dios, que tenemos la revelación completa de aquel que murió en el madero y que resucitó, nos cuesta muchas veces morir a nuestro yo. Pero Él sabe que Él tiene que menguar para que Cristo pueda aumentar. Él entendió que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También destaca la importancia de la preparación espiritual para la venida del Señor, lo que es un tema central de este pasaje. Ahora, ¿cómo preparamos a la gente para la llegada de un rey? Hermanos, con el verdadero llamado que hace un fiel mensajero. ¿Cómo preparaba a la gente Juan Bautista para la venida de ese rey? Con el verdadero mensaje fiel de un fiel mensajero, ¿verdad? Un llamado a la fe y al arrepentimiento, no a la fama, no al protagonismo, no al gnosticismo, no al humanismo, no al entretenimiento, no a la edificación de edificios, no a los negocios, ni a la prosperidad. Es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Es un anuncio fiel de la fiel palabra de Dios que nos ha dado, pues Cristo viene por segunda vez y la iglesia tiene que pararse como Juan Bautista. La voz que clama en el mundo desierto o en el desierto mundo, la voz que da vida, la voz que salva, la voz que sigue despertando a los muertos de sus delitos y pecados. ¿Con qué autoridad bautiza? Le señalaron al Bautista en versículos 24 y 25. El bautizo era una práctica para el gentil que se convertía al judío, pero y no solo los gentiles estaban impuros, sino también el pueblo judío necesitaba purificarse en arrepentimiento. ¿Sí? Así que Juan Bautista en el versículo 26, por favor, mire que dice: Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. Escuche bien: mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, alguien que ya vino. En medio de vosotros está alguien que ya se hizo carne, el Dios que habitó. Es Dios que se le preparó cuerpo y habitó entre nosotros, y que posteriormente ahora nos va
o nos ha tabernaculizado, ¿verdad? Hay alguien que ya está entre vosotros, pero ustedes no lo conocen porque están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados, necesitan venir a este llamado a la fe y al arrepentimiento. Nadie puede mirar al Mesías, nadie puede recibir a Cristo Jesús, nadie puede disfrutar de las glorias de Dios si nosotros no somos fieles mensajeros, dando un fiel mensaje para que abra los ojos de los pecadores. Hay uno en medio de vosotros. Él se ha acercado. Él está entre nosotros. ¿Sí? Qué glorioso. El Hijo. ¿Sí? El Verbo hecho carne. ¿Sí? La famosa doctrina de la unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. Está entre nosotros. ¿Sí? Versículo 27. Este es el que viene después de mí y es antes de mí. El alfa y el omega. Hablando, ¿verdad? Somos, hermanos, la respuesta de su buena voluntad. Él, el Cristo, el misterio oculto desde los tiempos eternos, ahora está en nosotros. Él está antes de mí y está después de nosotros. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Hermano, no es una falsa humildad lo que el Bautista está aquí señalando. En el primer siglo, un discípulo de un rabino servía en todo menos en quitarle los zapatos. Eso era demasiado humillante y ese trabajo era reservado para un esclavo. Tú no mereces estar tocando los pies de Jesús, sino merecemos estar aplastados debajo de los pies. Juan entendió esto. Somos pecadores. Ahora, ¿cuál fue el mensaje del Bautista? Yo soy un mero esclavo. Romanos 1. Pablo, esclavo de Jesucristo. Libro de Judas, capítulo 1, hermano de Jesús y Santiago. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Hermanos, termino con esto. ¿Por qué es tan grande Cristo? ¿Por qué es tan exaltado y hermoso? Porque aunque nosotros no merecemos ni tocar sus pies, Él se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Qué glorioso, qué ejemplo más sublime, más grande de humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él nos instó a tomar nuestra cruz para matar nuestro propio protagonismo y poder servir a los otros, como Él lo hace hasta el día de hoy. Él sigue sirviendo a sus escogidos. ¿Cómo? Intercede todos los días, día y noche, por nosotros, por los hijos de Dios. ¡Qué honor ser un mensajero y un esclavo! ¿Cómo te preparas para su venida? ¿O cómo nos preparamos entonces para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentimiento y fe para ver su hermosura. Espero que hayas podido ser bendecido y poder haber sido edificado viendo a la vida de Juan Bautista apuntándonos hacia la gloriosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Amados, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.